Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa, aquí en el Talmud, y en esta serie de enseñanzas que estamos comenzando hoy día con el libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 7, por favor, abre sus Biblias en Mateo capítulo 7, donde estaremos estudiando juntamente versículo 1 al 6. Vamos a estudiar todo el capítulo de 7 de Mateo, pero vamos a comenzar con los primeros 6 versículos, y aquí hay un tema muy interesante. No importa si usted participa en el mundo secular, eres un pagano feliz, eres un incrédulo, o eres un creyente, o eres un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Note las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde se le aplica a todos, a pesar que se está dirigiendo específicamente a los discípulos, a los creyentes. Este problema que tenemos, que vamos a desarrollar, vamos a desempacar aquí, se encuentra afuera de la iglesia y también adentro de la iglesia. Vamos a leer juntos, por favor, en Mateo capítulo 7, y vamos a comenzar aquí, versículo 1 al 6, y el tema aquí es una advertencia. Una advertencia en cuanto a juzgar y a criticar a otros. En cuanto a juzgar y a criticar a otros. Esta es la advertencia de los labios del Señor Jesucristo. Leemos. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, esa versión de la Biblia, y también estoy enseñando con la Biblia católica, Dios habla hoy. Utilizo las dos versiones porque donde la mayor parte descubren es que dice la misma cosa. Mire bien. Versículo 1. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que miráis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjeme sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Wow. Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que le huellen con sus patas y volviéndose os despadecen. Wow. Note lo que está diciendo en su palabra. Estas son las palabras textuales del Señor Jesucristo que estamos leyendo. Esta no es la opinión del hermano Eddie Ildefonso. No es la opinión de cualquier otra gualana que existe. Estas son las declaraciones de la boca del Señor Jesucristo. Y es importante captar eso. Ahora, permíteme ponerlo en su contexto en la versión católica. Dice en Dios habla hoy así, versículo 1 al 6. No juzguen a otros para que no los juzguéis a ustedes. Wow. Pues Dios lo juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros, con la misma medida, mira bien, con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. Versículo 3. ¿Por qué te pones a mirar a la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjeme sacarte la astilla que tienes en el ojo? Wow, ¿cómo lo va a decir? Versículo 5. Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. No den las cosas sagradas a los perros, no sea que vuelven contra ustedes y los hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Lo que vamos a hacer aquí en versículo 1 al 6 de Mateo capítulo 7, vamos a dividirlo en 6 puntos en particular. En 6 puntos, permíteme compartirlo con ustedes antes de entrar en los detalles de la enseñanza, por favor. Y aquí Cristo no tiene miramientos con el que critica. Mira, Cristo no tiene miramientos con el que critica. Mira lo que está diciendo aquí. Punto número 1. No juzguen, no critiquen. Sencillo. No juzguen, no critiquen. Eso está en versículo 1. Punto número 2. No, el que critica será juzgado. El que critica será juzgado. Punto número 2. Eso está en versículo 2. Punto número 3. El que critica no se examina a sí mismo. El que critica no se examina a sí mismo. Eso está en versículo 3.
Punto número 4. El que critica se engaña a sí mismo. El que critica se engaña a sí mismo. Eso está en versículo 4. Punto número 5. El que critica es un hipócrita. El que critica es un hipócrita. Eso está en versículo 5. Y punto número 6. El que critica no merece el evangelio. Dios mío, ¿escucharon eso? El que critica no merece el evangelio. ¡Wow! Eso está en versículo 6. Primero, antes de entrar en el meollo, ¿no? en el núcleo de este mensaje, ¿no? Tenemos que definir un poquito más nuestros términos y aclarar unos conceptos aquí. Y lo que quiero hacer es entrar en lo que yo nombro un estudio más a fondo. Un estudio a fondo en el concepto de qué significa criticar y por qué es un pecado. Criticar que es un pecado. Bueno, primeramente, note los terribles, si lo puedes poner así, sí, lo puedo poner así. Note los terribles pecados cometidos por el que critica. Cristo dice que en el día del juicio, ¿no? El que critica será culpable de todos ellos. Eso es lo que está haciendo. Ahora no se olvide, por favor, que estamos leyendo del versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Mateo capítulo 7. Vean, es culpable de la inconsistencia, en versículo 2. Es culpable de la autojustificación, en versículo 3. Es culpable de la ceguera espiritual, ¿no? Y autoengaño, eso está en versículo 3. Es culpable de la ausencia de caridad y amor, eso está en versículo 4. Es culpable de hipocresía, eso está claro en versículo 5. Y es culpable del abuso del evangelio. El abuso del evangelio, eso está en versículo 6. Y lo que Cristo dice es fuerte. Es fuerte, tan fuerte que se vale de las ilustraciones para exponer. Se vale de las ilustraciones para exponer la verdad referida a los que critican. Note el versículo 6 es especialmente fuerte. Cuando él dice, no deis a los santos a perros, dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los que huellen con sus patas y volviéndose os despedazan. Wow, despedacen. Mira lo que está diciendo aquí. Lo van a pisotear. Y Cristo está hablando de tres cosas aquí. Mira, ahora me voy a dirigir obviamente a todos. Pero la dirección que Cristo está dando aquí se está dirigiendo a aquellos que dijeron que eran discípulos, a aquellos que decían que conocían la palabra de Dios, a aquellos que dicen que son creyentes del Señor Jesucristo. Esta es parte de esa famosa serie de enseñanzas y sermones que Cristo había compartido en lo que es conocido como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, ¿no? Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, ¿no? Y he decidido lo que yo voy a hacer con el Sermón del Monte aquí, es que yo voy a comenzar con capítulo 7, luego voy a regresar al capítulo 6 y luego voy a regresar al capítulo 5. A propósito lo estoy haciendo así. Y uno de los problemas grandes que existe dentro de las iglesias, a mí no importa qué iglesia tú estás hablando, es la hipocresía en los miembros que andan criticando, condenándose unos a los otros, especialmente a los otros creyentes, porque escucharon un rumor, una mentira, ¿no? Y en vez de investigarla personalmente, aceptaron lo que dijeron. Porque en la cabeza de ellos no existe la posibilidad que alguien está equivocado. Y te critican, te hablan, te ponen los puñales en la espalda y te andan condenando. Y luego se entran en la presencia de Dios. Aleluya, amén, Dios. Le demos glorias al Señor. ¡Qué hipócritas! Aquí hay tres cosas. Cristo dice tres cosas aquí específicamente. Uno, los que critican son indignos del evangelio. ¡Wow! Él dijo eso. Los que critican son indignos del evangelio y de la verdad. Son susceptibles de pisotear el evangelio y volverse contra el mensajero y despedazarlo. Cuando el creyente critica,
El mismo evangelio que se supone que representar es reflejado en una luz desagradable. En efecto, el evangelio es negado. No se ve la vida cambiada del creyente igual como cualquier mundano, pagano feliz, incrédulo. El hermano que critica demuestra de no ser diferente al mundo. De manera es indigno del evangelio. Con razón el mundo piensa que nosotros somos una bola de hipócritas. ¿Pero por qué? Porque somos una bola de hipócritas muchas veces. Igual como ellos justifican los suyos, pero andan pisoteando y balaceando todo lo demás. La segunda cosa que dice Cristo es que para algunos la predicación del evangelio es locura. Algunas personas son insensibles, son dadas a censurar, cínicas y orgullosas. Sus mentes están cerradas. Mira, ridiculizan y desprecian. Se vuelven más y más antagónicas. Y eso yo lo veo casi diario aquí. Casi diario. Pero yo no permito tomar eso personal, no lo voy a personalizar, no lo voy a tomar a pecho, porque yo reconozco que, mira, ellos atacan el mensajero porque no tienen los suficientes pantalones para atacarle a Dios personalmente. Y si lo hacen es porque ya están en camino vía expresa al infierno. La gente le encanta elevar las cosas religiosas. Su religiosidad es sobre la palabra de Dios y sobre Dios. Mira, se vuelven más y más antagónicas. Mira, todo parece indicar que son incapaces, parecen que son incapaces de recibir la verdad. Cristo está diciendo que con estas personas no debe ser compartido el evangelio para que no despadezcan, no despadecen al creyente. Es lo que está diciendo aquí, literalmente. Hay cosas que la Biblia dice y uno se queda ahí. Pero, ¿de qué está hablando? ¿Cómo puede posible que él puede haber dicho eso cuando lo dijo? Y la tercera cosa que dice Cristo es que el creyente tiene que seguir el Espíritu de Dios para reconocer las diferencias entre los hombres. A tratar con hombres hay algo que siempre hay que recordar. Quizás con alguien no podemos hablar de Cristo, pero le podemos mostrar a Cristo con nuestras vidas. Hay un montón de gente que yo veo en la calle que ya me conocen, saben que yo soy pastor, me han escuchado la radio, me ven en la televisión, me saludan, y otros que me ridiculizan y se burlan de mí y se y me critican y me gritan, y varios que me han mandado al infierno aquí en las calles de Cusco por defender su religión, etcétera, 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 etcétera. Pero yo no tengo el lujo de tomar eso personal. No tengo ese lujo. ¿Entiendes? Porque yo reconozco que la única cosa que ellos pueden hacer es desquitarse con el mensajero y no con el que me ha enviado. Yo entiendo todas esas cosas. Lo que vamos a hacer es ahora comenzar a entrar, ¿no? Aquí en el primer punto número 1, por favor. Punto número 1. En Mateo capítulo 7, versículo 1. Y el punto número es juzgar, ¿no? No juzguen, no critiquen. No juzguen, no critiquen. Ahora, miren lo que dice en la Biblia, en la versión de la Biblia Reina Valera, dice esto en Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En la Biblia de la América dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice la misma cosa. Y en la versión católica romana, Dios habla hoy, dice, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. ¡Wow! No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Note que la palabra juzgar, esa palabra, y sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Y ahora está traducido en español para nosotros, ¿no? Pero esta palabra en griego, ¿no? Juzgar es la palabra crinete en griego, ¿no? Y significa criticar, significa condenar, significa censurar, ¿ves?
juzgar, condenarlo sin tener la capacidad de defenderse. La palabra juzgar, ¿ves? En español, ¿me entiendes? No tiene ese mismo sentido como lo dice originalmente en griego, porque lo está criticando, lo está juzgando y le está censurando, le está cayendo de la boca. Donde no se puede defender, ¿ves? Y tú te das el lujo de condenarlo y ejecutarlo en los ojos, en los oídos, en la presencia de otros. En otra palabra, como digo, es la actitud. Es la actitud de encontrar errores porque tú lo andas buscando. Tú andas buscando el pelo en la sopa con él. Es buscar el pelo en la sopa. Es lo que tú estás buscando. Es el hábito, la costumbre suya de la crítica que censura insidiosamente. No son los juicios morales que a veces hay que hacer. No estamos hablando de eso. No son las ocasiones específicas cuando es preciso hacer juicios de valor. No estamos hablando de eso. No es la cuidadosa discriminación que a veces es necesaria. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que tú andas buscando el pelo en la sopa en cada momento para criticar porque la persona te cae gordo. O alguien dijo algo de él y tú lo creyó. Y usted lo ha creído. Permíteme. Hay una diferencia entre hacer eso y tener que decidir cosas que se tienen que decidir. Permíteme, vamos a dar un ejemplo. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 5. Ahora, en 1 Corintios capítulo 5, por favor, abre su Biblia. Y quiero que tú lo veas en versículos 3, 4 y 5. 1 Corintios capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. ¿Okay? Ahora, aquí hay una situación en la iglesia de los Corintios, ¿no? Y Pablo no está presente, pero le escribe una carta y le hacen saber lo que está pasando en esta iglesia. Y en esta iglesia, ¿ves? Hay una situación de corrupción, hay una situación que era obvio que se tiene que enderezar, ¿no? Y hay un joven, ¿no? En esta iglesia, ¿no? Que se está acostando, ¿no? Con la esposa de su papá, ¿no? Obviamente era madrastra, él se había casado de nuevo. La Biblia no dice qué pasó con la mamá. Pero y todo el mundo sabe lo que está pasando. El pecado está abierto y nadie dice nada. En 1 Corintios capítulo 5 dice esto, versículos 3, 4 y 5 dice: pero yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando vosotros estéis reunidos y con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregar a este joven tal a Satanás. Un momento, ¿qué dijo? A Satanás. ¿Para qué? Para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay momentos donde la iglesia tiene que juzgar correctamente, discernir correctamente las cosas. Permíteme, en la versión Dios habla hoy, lo dice de esta forma. Versículo 3, 1 Corintios capítulo 5, dijo: en cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu, y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu, y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿ves? Ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Sí, un poquito más adelante, lo que dice en ese mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 2, capítulo 5, en versículos 12 y 13, versículos 12 y 13. Primeramente en la Biblia de la América dice esto, dice: pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Ya. En la versión católica lo dice así: no me toca a mí juzgar a los de afuera.
No me toca a mí a los de afuera, a mí juzgar a los de afuera. Dios será bien quien los juzgue. Pero ustedes ya están juzgando a los de adentro. Por eso quiten a ese pecador de en medio de ustedes. Uno se queda. Tú sabes que hay gente súper religiosos. Escuchen bien. Y ellos, ¿no? Son tan súper religiosos y en su religiosidad cubren sus propios pecados. Se esconden como un escudo detrás de sus propios pecados. Recientemente en la iglesia, el pastor tuvo que tomar una tremenda determinación con alguien y tuvo que hablar y sacarlo de la iglesia. Y varios hermanitos, entre comillas, se ofendieron que tuvo que hacer eso. No tuvieron suficiente madurez espiritual para saber lo que estaba haciendo era bíblico, así como aquí lo indica aquí en 1 Corintios capítulo 5. Nunca es algo que complace el corazón y los oídos de los que están escuchando esto. Pero era necesario para limpiar la casa del Señor. Y es lo que está pasando aquí. Eso es muy, muy diferente de el juzgar y criticar y condenar y censurar simplemente porque es tu hábito. Muy diferente. Y aquí estas sutilezas se tienen que captar, estas sutilezas se tienen que comprender. Permíteme, regresa conmigo Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo capítulo 7, versículo 6. El Reina Valera dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En la Biblia de la América lo dice de esa forma: no deis a los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. En Dios habla hoy, la versión católica dice: no den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelven contra ustedes y los hagan pedazos, no echen sus pelas a los cerdos y no sea que los pisoteen. Note que el énfasis aquí. Ahora, quédese ahí conmigo en Mateo capítulo 7. Vamos a rezar el versículo 1, 2 y 3. Versículo 1, 2 y 3. Porque mira, el énfasis aquí es siempre regresar a lo que dice la palabra de Dios. Sea la versión protestante o sea la versión católica. A mí no me importa. Pero tenemos que respetar lo que dice la palabra de Dios. La opinión de su servidor, de este orador, de este predicador, de este maestro, tiene valor de 0 menos 1. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Y ese es el punto aquí, ¿no? Por esa razón el Talmud es una enseñanza de la palabra, donde típicamente lo que estamos haciendo es enseñando la palabra expositivamente, que quiere decir que vamos de versículo en versículo, de frase a frase y algunas veces de palabra en palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Ahora le estoy llamando la atención, por favor, de rezar el versículo 1, 2 y 3, por favor, de Mateo capítulo 7. Note que la viga en el ojo de quien critica es mucho mayor que la paja en el ojo de quien es juzgado. Mira lo que dice el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgado. Porque con el versículo 2 y 3, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que miráis se os medirá. ¿Y por qué mira la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? En la versión católica dice: no juzguen a otros para que no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros, y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar a la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fías en el tronco que tú tienes en el tuyo? Cuando una persona ha errado, y todos vamos a errar,
cuando una persona ha causado daño, y muchos de nosotros hemos causado daño, ¿no? Y hemos caído, ¿no? Con frecuencia es juzgada, condenada y censurada. Sin embargo, esos juicios ignoran un punto crucial. Número 1. Cuando una persona que la palabra que busco aquí, la persona se ha deslizado, ¿no? Es tiempo de compasión, no de censura. Es tiempo de extenderle la mano, ofrecerse para acercarlo a uno mismo, no de empujarlo más lejos. Y es lo que tú y yo hacemos muchas veces. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Qué bola de hipócritas somos? Es tiempo de hablar bondadosamente de Él, no negativa y destructivamente. Pero eso es lo que la gente hace. Permite, mantenga su lugar aquí en Mateo 7 y abre su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, por favor. En Efesios capítulo 4, quiero que vea conmigo versículo 30, 31, 32. Efesios capítulo 4, versículo 30, 31 y 32. Mira lo que dice. Y no os entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, sea quitada de vosotros todo enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Wow, qué bofetada nos acaba de dar. En la versión católica lo dice así: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes amargura, alejen de ustedes las pasiones, alejen de ustedes los enojos, alejen de ustedes los gritos, alejen de ustedes los insultos, alejen de toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios lo perdonó a ustedes en Cristo. Y la segunda cosa creo que nosotros tenemos que reconocer aquí, que en la persona, mira, en la persona que ama, ¿no? Y es humilde, nunca hay un espíritu de crítica. Nunca hay un espíritu de crítica. Solamente hay amorosa compasión por quienes han errado. Mamita, papito, escúcheme bien. Todos hemos errado. Por favor, piénselo bien. En Gálatas capítulo 6, él dice esto. Abre su Biblia en Gálatas capítulo 6 y quiero ver versículo 1, 2 y 3. Gálatas capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Escuche bien. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevar los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. En la versión católica lo dice así: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Una cosa es corregirlo, que se debe de hacer, pero también lo tienen que ayudar a corregirse. Pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba.
Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien, mire bien, si alguien se cree ser algo, cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Y me quedo yo pensando, ¿cuántos están sentados, entre comillas, en la casa de Dios, en la iglesia, sabiendo que se han engañado ellos mismos? Tenga cuidado, mamita. Tenga cuidado, papito. Que su hipocresía va a salir a la luz, tarde o temprano. Mira, tú tienes que entender que existen, varios motivos por los que la gente tienden a juzgar y criticar. Hay varios motivos porque la gente tienden a juzgar y criticar. Y permíteme, lo que quiero hacer aquí es compartir por lo menos 6 de ellos. Hay mucho más, pero hay 6 de ellos. Número 1, el criticar. El criticar mejora nuestro propio autoimagen. ¡Wow! ¡Qué lindos somos! El criticar mejora nuestro propio autoimagen. ¡Wow! Señalando las fallas de ellos, señalando las fallas de otros. Y derribándolo nos hace sentir un poco mejor. Al menos en nuestros propios ojos que estamos ciegos. Aumenta nuestro orgullo. Aumenta nuestro ego. Aumenta nuestra imagen propia. ¿Me está escuchando? Segundo, algunos sencillamente disfrutan el criticar. Le encantan. Ellos viven para eso. Existe una tendencia en la naturaleza humana de complacerse en escuchar y compartir malas noticias y los fracasos de los demás. Escuchate, escuchate, lo que pasó con fulano de tal, con fulano de tal. Y todo el mundo muerto de risa. Me estoy dirigiendo a los creyentes, porque muchos creyentes son una bola de sinvergüenzas. 3. El criticar nos hace sentir que nuestras propias vidas, mi moralidad, mi conducta, son mejores que la de quien ha fracasado. ¡Wow! Usted se está elevando, se está levantando y pisoteando sobre aquel que ha fracasado para que tú te sientes superior. ¿En serio? ¡Qué lindos somos! 4. El criticar nos ayuda para justificar ¿qué? El criticar nos ayuda para justificar las decisiones que hemos tomado y las cosas que hemos hecho en nuestras vidas. Tan malo no soy. Mira, racionalizamos nuestras decisiones y actos señalando los fracasos de otros. Número 5. El criticar es una válvula. Es una válvula para el dolor y la venganza. Sentimos que lo merece lo que le pasó a fulano de tal. En el subconsciente o en el consciente pensamos, me han herido, merece ser igualmente herido. Me han herido, merecen ser igualmente herido. O si no, mucho más. Entonces criticamos a la persona que fracasó. Y no nos molesta. Por esta razón te dije que Cristo está diciendo cosas aquí en Mateo capítulo 7, en los primeros 6 versículos, que uno se queda, ¿qué dijo? Y lo peor, se está dirigiendo a aquellos que dicen que son creyentes. Yo no voy a cuestionar si eres un creyente o no, porque la iglesia está llena de hipócritas.
que sienten que tienen el derecho de juzgar, criticar, condenar, censurar, ¿no? Y no permitir al otro para defenderse o aclararse bien. Y lo hacen en el nombre de Jesús. Por esa razón te digo que las iglesias están llenas de una bola de hipócritas. Ahora, hay varias razones. Hay varias razones por las que una persona nunca debe, escuche bien, nunca debe criticar. Hay varias razones por las que una persona nunca debe criticar. Número 1. Nunca se conocen todas las circunstancias y hechos de un asunto. Sencillamente no sabe lo que ocurrió ni por qué ocurrió muchas veces. Siempre hay cosas que han ocurrido detrás de las cortinas, detrás de las puertas que no hemos visto y no hemos oído. Hijos y padres, esposo y esposa, empleador, empleado, amigo y amiga. ¿Eh? Las cosas ocurren cuando están a solas a las puertas cerradas. Y la única cosa que tú y yo tenemos típicamente es oír una versión. Y no hemos oído las dos versiones. Y desafortunadamente hay algo que pocas veces se recuerda. Escuche bien. Hay cosas que la gente no se recuerda. Cuando las personas emergen detrás de las puertas cerradas y para estar en público, la persona que lleva la palabra no siempre revela los hechos reales. El espíritu de hablar a otros es el espíritu de autojustificación. El espíritu del silencio es el espíritu de cuidado y la compasión. ¿Me escucharon? El espíritu de hablar a otros es el espíritu de la autojustificación. El espíritu del silencio es el espíritu del cuidado y la compasión. Hay una tremenda diferencia entre esos dos conceptos. El espíritu de silencio es siempre el espíritu que no quiere la herida de otros. Al menos no quiere mayor dolor al que ya tiene. Me está agarrando la idea. Hay varias razones, por favor, por las que una persona nunca debe criticar. Esa es la primera. La segunda es esta: que todas las personas, religiosas tanto como no religiosas, fracasan, fallan y caen. A mí no me importa sea creyente o no creyente, religioso o no religioso. Todos en una época tarde o temprano en su vida van a fracasar, van a fallar y van a caer en algo. Nosotros todos, escuche bien, nosotros todos, ¿qué parte de la palabra todos nosotros no captamos? La T, la O, la D, la O o la S, todos. Nosotros todos pecamos con frecuencia. No de vez en cuando, pero con frecuencia. Permíteme, abre su Biblia en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Repito, primera Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Wow, está claro. En la versión católica lo dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Wow, dice la misma cosa. En esa misma epístola, 1 Juan capítulo 1, baja hasta el versículo 10. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, el Señor, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Eso está claro. En la versión católica lo dice: si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Y ahí está el problema. Que los dos grupos andan de mentirosos. Escuche bien. A ver si lo puedo poner así. Mira. Jamás nadie está exento de pecado. ¿Me escucharon? Jamás nadie está exento de pecado. Cuando criticamos y juzgamos, tenemos un problema, y un problema grande. Olvidamos
que somos pecadores. Cuando reconocemos nuestra propia verdadera condición, actuamos con cuidado y compasión hacia todos aquellos que fallan. Ahora están fallando, nosotros fallamos antes. Nuestro amigo fallará después. Jamás nadie está exento de pecado, nadie. El creyente siempre tiene que recordar que su justicia es en Jesucristo y que siempre, siempre, siempre depende de la justicia de Cristo. Permíteme, abre sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, por favor. Al que no conoció pecado, dice en versículo 21, hablando de Cristo, que él no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. El Padre Celestial lo hizo a él pecado por nosotros, ¿no? Le echó la culpa sobre él por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, más claro. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. A ver, su Biblia en Filipenses capítulo 3, por favor. Mira, vamos Filipenses capítulo 3, por favor. Quiero que vea esto. Y en Filipenses capítulo 3 dice esto. Vamos a comenzar, permíteme un momento, versículo 8. Y vamos a ver. Vamos del versículo 8 hasta el 16, por favor. Abren sus Biblias. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 16 dice, y aún más, versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de la incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algún tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Ahora, quiero que lo escuche otra vez, por favor, en la versión católica, porque yo tengo dos audiencias enfrente de mí y mucha que está mezclada. Pero en la versión católica lo dice así en versículo 8, Filipenses capítulo 3, hasta el versículo 16. Dice, aún más a nada le concede valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio, ¿ves? A cambio, mira, de ganarlo a Él. Y a encontrarme unido a Él, no con justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad, ¿ve? Y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. Pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Me dice, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero.
Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Dice, todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar en esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Mira, escúcheme bien. La palabra es clara. La palabra es amplia. La palabra es directa. La palabra llega al grano de tu persona. Pero el problema es que muchos nos sentamos atrás, autojustificados. Nos vemos superior a los demás. Por favor, deja esas tonterías. Que tú te sientes superior. ¿Superior a qué? ¿Y a quién? Mira, siempre tiene que estar buscando el perdón de Dios. Todos nosotros. Y olvidar aquellas cosas que quedan atrás. El apóstol Pablo estaba bien claro. Por esa razón el apóstol Juan nos dice lo siguiente en 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Por favor, abre sus Biblias en 1 Juan capítulo 1 versículo 9, donde el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. En la versión católica dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Cristo, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. La dice la misma cosa. Permíteme, léase conmigo un versículo en Filipenses capítulo 3. Y en Filipenses capítulo 3, escuche bien una vez más lo que dice versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obedecer el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En la versión católica dice, hermano, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. No estamos diciendo eso. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. ¿Para qué? Para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Ahora, quiero que tú me comprendas aquí. Esto no, a ver si lo digo así, esto no significa que tenemos licencia. No significa que tenemos licencia para pecar, ni que en nuestro pecado tenga excusa, porque no lo tenemos. No debemos seguir en pecado, ni criticando, ni haciendo ningún otro mal y juzgando, condenando lo demás, porque tú y yo no tenemos esa autoridad. ¿Me está escuchando, mamita? ¿Me está escuchando, papito? Pero tenemos que reconocer nuestra debilidad y recordar que la persona que realmente conoce a Dios es aquel que siempre busca a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, dice esto. Abre su Biblia. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice así. Y mira, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. En la versión católica lo dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Mi pregunta es, ¿a quién estás buscando? ¿Estás captando la idea de lo que Cristo nos está hablando aquí en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6?
Cristo va al grano, al corazón. Y el verdadero creyente sabe que Cristo tiene su corazón en la mano y lo está apretando, apretando y apretando y apretando y apretando y apretando. ¿Ves? Con su Santo Espíritu le está apretando su corazón, su conciencia, su esencia, su ser. Para que te arrepientas de esas mañas y costumbres y hábitos de siempre estar criticando, juzgando, censurando y condenando. Este es el propósito de este estudio en Mateo capítulo 7.